La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos como siempre una vez más a este programa La Gran Comisión. Muchísimas gracias por cualquier comentario que hayan arrojado, por haber compartido estos programas, así como los programas también del canal. Gracias a todos. Juntos hacemos un equipo evangelizador que es parte de nuestro trabajo, no nomás de los pastores, sino de todos los cristianos. Todos los que hemos escuchado la palabra del Señor, sí, debe ser una necesidad interior espiritual el compartirlo. Nos nace del corazón compartirlo. No es una cuestión de una obligación moral, sino es algo que nos debe nacer del corazón para poder impulsarlo. Y es una manera muy sencilla, el compartir los programas. No tenemos que ser muy ávidos y muy inteligentes para hacer y a llevar y traer y subir. Hay gente que está muy preparada, como siempre hay gente preparada. Pero los que no estamos tan preparados podemos compartir lo que escuchamos, lo que entendimos, y más en este formato donde ya está en YouTube y pues fácilmente lo podemos compartir por el celular, simple y sencillamente. Bueno, pues como siempre un afectuoso saludo de parte de la congregación de la Iglesia San Pablo, Iglesia Luterana aquí en El Paso, Texas, que siempre están listos para recibirlos. Tenemos los servicios en bilingües ahí los domingos y bueno, pues están invitados para cuando quieran ir. Muy bien. Pues vamos a pasar a nuestro tema. Estamos vimos la resurrección de Lázaro, vimos la resurrección de Jesús. Vamos a ver uno de los puntos subsecuentes a la resurrección de Jesús, que es la aparición. Dice, Jesús se aparece a sus discípulos. Y vamos a tomar el pasaje de Juan 20, del 19 al 31. Sí, dice... Jesús se aparece a los discípulos. Dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, estamos hablando del domingo, ¿sí? Que bueno, ahorita como tenemos ordenada la semana, siempre pensamos que el lunes es el primer día de la semana, a lo mejor laboralmente, pero en realidad el primer día de la semana es el domingo. Por eso en los almanaques siempre aparece el domingo primero, aunque a veces no lo notamos, pero sí. Dice, la noche de ese mismo día, el domingo de resurrección, ¿sí? Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver a Jesús, al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Voy a hacer una pausa aquí para explicar esto y luego vemos la otra parte que es la incredulidad de Tomás, que es un pasaje también muy conocido. Muy bien. Primero que nada tenemos aquí a los discípulos. Si tomamos en cuenta que Tomás no estaba y Judas ya había muerto, pues tenemos a 10 discípulos. ¿Sí? Eran 11 ya, pero no estaba Tomás. Tenemos a 10 discípulos. Estaban escondidos. Dice que estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. ¿Por qué tenían miedo? Bueno, pues evidentemente acababan de asesinar a Jesús 3 días atrás, o sea, el viernes. Entonces, evidentemente sabían que los judíos los estaban buscando porque una de las cosas que querían era acallar ese mensaje, ese concepto que para los judíos, fariseos, etcétera, era una herejía. El que hubiera llegado un ser que se consideraba el Mesías, aunque pocas veces se autonombró así, pero se tenía claro para mucha gente que él era el hijo de David, el Mesías, etc. Entonces querían acallar eso y por eso es que ellos propiciaron que lo mataran, para que se callara eso y siguieran con su vida normal, legalista de hacer lo que hacían los judíos en particular. Entonces estaban señalados y estaban en peligro de detención y probablemente hasta en peligro de muerte. Por eso los discípulos, al momento de estar en los sucesos propios de la crucifixión, no estaban ahí con él haciendo equipo, no, andaban escondidos, sabían que los querían pescar y decían, pues como seres humanos, ¿no? Sabían que podía ser algo muy complejo el estar dando la cara en ese momento. Por un lado, quizás también por otro lado, viéndolo positivamente, pues si ya acabaron con el maestro, nos corresponde a nosotros llevar el mensaje. Vamos a pensando así también.
podría ser que en algunos no era nada más miedo, sino era tenemos que pasar el mensaje a los demás, y si nos matan a todos, pues ¿quién me lo va a llevar? Entonces, vamos a pensar también, algunos quizás también pensaban eso. Bueno, entonces dice que estaban a puerta cerrada, ¿sí? En un lugar, y le dijo, en eso llega Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Este momento de Jesús entrando sin que diga que entró, porque estaba a puerta cerrada y estaba, como decimos acá en México, a piedra y lodo, o sea, nadie entraba, nadie salía, y de repente Jesús está ahí adentro. Entonces, aquí ya está mostrando atributos divinos. Obviamente ya tiene Jesús, ya tiene su resurrección, ya Jesús ya viene con un cuerpo, como se le conoce ahora, un cuerpo glorificado, o sea, con atributos que desconocemos, ¿sí? Hay varios momentos en donde Jesús entra, sale, no parece, o sea, varios relatos aquí en estas partes finales de los evangelios hablan de atributos pues ya sobrenaturales, si lo quieren ver, pero pues, evidentemente ya no era Jesús nada más el hombre que nació en Belén, ya era el hombre aceptado por Dios como hombre, que cumplió toda la ley, toda la profecía y todo esto, y ya era un cuerpo glorificado. No podríamos definirlo, pues, es una cosa tremenda, no podemos definirlo. Ya es Dios, hombre Dios, como lo quieran ver, con atributos divinos y también con características humanas, porque en algunos momentos come, enseña, miren, o sea, es algo, es de las tantas cosas que no vamos a poder entender mientras estemos aquí. Tenemos que confiar que la Escritura nos lo dice así y tenemos que entenderlo así. Llega Jesús, se pone en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Este de la paz sea con ustedes es algo mencionado también en capítulos anteriores, cuando Jesús está orando por los discípulos, lo vamos a ver en nuestro programa futuro, y les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, esa paz, dice, es la que les estoy dando a ustedes, ¿sí? Y entonces dice, mientras decía esto, mostró sus manos y su costado, o sea, aquí donde le habían encajado la flecha, la lanza, perdón, ¿sí? Y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. O sea, yo me imagino que al principio lo vieron, como les habían dicho, las mujeres que había resucitado, pero no lo habían visto, no lo habían creído, no sabían, de repente que aparezca entre ellos, pues evidentemente se asustaron, pues de alguna manera vieron como una especie de fantasma, ¿no? O sea, viéndolo así, tenemos que pensar como humanos, o sea, porque eran humanos estos hombres. Entonces lo ven y, caray, ¿de dónde salió? ¿Dónde estaba? Si estamos a puerta cerrada. Y para que no se asusten, para que tengan contacto, les enseña y lo tocan, ¿me explico? Lo tocan, ¿sí? Yo me imagino que como humanos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 2 nietas y de repente una está dormida y de repente se despierta porque seguramente estaba soñando algo y empieza a llorar, y cuando toca a su mamá, ¿sí? Que es mi hija, la toca, la siente, la ve y se calma. O sea, así de simple es esto. O sea, se calmaron los discípulos tocándolo, viéndolo y viendo que era de verdad. Dijo, caray. O sea, era algo tremendamente complicado. ¿Sí me explico? Sobre todo porque, como dijimos en el programa pasado, el concepto judío de la resurrección, que estaba dividido, unos no creían, otros sí, pues no era resucitar en este mundo, era resucitar en el siguiente mundo, por decirlo así. O sea, los judíos sabían perfectamente que iban a resucitar. Bueno, en el concepto de ellos era, si tú te portabas bien y eras justo y no sé qué, ibas a resucitar en el final de los tiempos, ese sentido, ¿sí? Resucitar aquí mismo, pues era una cosa muy, muy especial que solamente se hacía si una persona santa pedía por ti, lo que vimos en el programa pasado. En este caso, ellos, de entrada, no se narra que ninguno de ellos hubiera pedido la resurrección de Jesús ni nada parecido. Más al contrario, corrieron a esconderse porque estaba la cosa fuerte, pues vieron cómo lo capturaron y luego supieron cómo lo mataron. Pues claro que ¿quién va a estar ahí para poner la cara? Pues nadie, todos se escondieron. Entonces, evidentemente no había nadie que fuera ese hombre justo que resucitar. No, Jesús resucitó por la voluntad de Dios y por haber cumplido completamente su programa. Entonces, dice, Jesús les dijo una vez más,
la paz sea con ustedes. Dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Aquí es una de las cláusulas tan hermosas que nos da Jesús. Jesús siempre se dijo que Él venía enviado por Dios. ¿Pero para qué venía enviado por Dios? Para poder restablecer la comunicación directa con la humanidad. Recordemos, como viene en el pasaje de Génesis, que al principio Adán y Eva tenían una comunicación directa con Dios, ¿sí? Y tenían un dominio sobre todas las especies de animales. Ellos podían estar con el león y con la gallina y con el animal que quieras. No había ningún problema. Adán y Eva estaban sobre toda la creación terrenal, digámoslo de esa manera. Estaban a cargo de todo ello, tenían una comunicación perfecta con Dios. Todo eso se perdió por la caída en el pecado. Y aquí dice que Jesús fue enviado para restablecer esa comunicación, fue enviado por Dios mismo. Él es mismo Dios, fue enviado como una persona, físicamente como persona, para restablecer la comunicación totalmente y poder volver a tener la comunicación directa con Dios. Evidentemente, en este mundo, aunque seamos cristianos, no vamos a tener una comunicación directa como estaba Adán y Eva, porque seguimos siendo pecadores y seguimos teniendo una conciencia pecadora y humana, ¿sí? Pero vamos a tener la comunicación directa con Dios cuando pasemos a la siguiente etapa, que es en sus moradas celestiales, en el cielo. Ahí vamos a tener cara a cara a Dios y vamos a poder establecer nuevamente la comunicación que algún día se tuvo Adán y Eva, la vamos a volver a tener. Esa es la promesa que tenemos del cielo, de que allá las cosas van a ser diferentes. ¿Me explico? Pero de momento dice, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Si Dios envió a Jesús para restablecer esa comunicación, establecer un pacto, Cristo nos envía a nosotros para comunicar, para mencionar, para decir, para proclamar ese restablecimiento de la comunicación, ¿sí? No que nosotros vamos a restablecerla, nosotros la vamos a compartir, ¿no? Por eso nuestro trabajo es compartir el mensaje del Evangelio, porque a nosotros se nos encomendó que nosotros tengamos que proclamar esta gran noticia, que Dios tiene un medio para volver a comunicarse con nosotros de manera directa, que es la sangre de Cristo. Que con la sangre de Cristo el ser humano es perdonado y justificado de sus pecados, ¿sí? No porque el humano se porte bien, sino porque Cristo murió por los pecados de la humanidad. Entonces, nosotros los cristianos no solamente gozamos del beneficio de ser perdonados, sino tenemos que cumplir con la misión de proclamar ese perdón, de proclamar. Y en ese sentido, dice aquí, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hay dos momentos en donde esto pasa, ¿sí? En este momento y lo narrado en Hechos, cuando están ellos ahí y que llegan las lenguas de fuego y hablan otros idiomas. Esos son los dos momentos, sí. Se dice que en este primer momento es una forma, digamos, privada, con los discípulos nada más, al equipo especial, privado, y en Hechos se narra la llegada del Espíritu Santo, pero de manera pública, para que todos lo vieran, para que todos lo supieran. O sea, son dos etapas, me explico. Para ellos en privado y para ellos en público, para que la gente sepa que las cosas, por eso en Hechos narra el momento en que toda la gente se sorprende de que estos galileos, como diciendo, esta gente ignorante, ¿por qué está hablando mi idioma? ¿Sí me explico? Entonces, era una forma de decir a todo el mundo, a toda la humanidad, que había la presencia del mismo Dios aquí, ¿sí? Y aquí en este pasaje tenemos uno de los conceptos que se conoce como el oficio de las llaves, y es justamente uno de los puntos importantes que tenemos que hablar, el oficio de las llaves. Yo sé que muchas gentes, por cuestión de pues, estigma quizás, ¿sí?, desprecian o señalan o critican todo lo de la iglesia romana, ¿sí?, porque no, tan mal, pero no todo lo que la iglesia romana tiene está mal, quizás esté mal orientado hasta cierto punto, ¿me explico? Pero
algunas de las costumbres que tiene la iglesia romana fueron desde la iglesia primitiva. Por eso tenemos que aprender a ver y a examinar las cosas. El oficio de las llaves es una de las cosas que todavía se considera parte esencial, porque aquí lo dice, que es la persona, el cristiano, que puede anunciarle al pecador que está confesando su pecado, ¿sí? Que está acongojado por su pecado, que está sufriendo porque se está dando cuenta que su pecado está delante de Dios y que su vida está siendo totalmente fuera de, pero que está humillado ante Dios y que acepta no solamente el sacrificio de Cristo y todo lo que involucra, sino que acepta el ser perdonado por Cristo, ¿sí? Que pide perdón a Cristo por sus pecados. Y entonces tú como persona le vas a anunciar el perdón de los pecados. Ese es el oficio de las llaves, ¿sí? Lo que pasa es que la iglesia romana lo fue complicando un poquito más. Es que es muy complejo esto. Fíjense muy bien, en la Biblia aparecen dos conceptos, dos doctrinas simultáneas, específicas, cada una de alguna manera independiente, pero van dirigidas a lo mismo, lo que conocemos como la ley y el evangelio, ¿sí? La ley evidentemente es escrita por Dios y es para que la persona viva conforme a lo que Dios quiere, no más que el problema es que nadie puede, ¿sí? Es como si yo le dijera así a mis amigos, aquí tengo una nave espacial, el que se quiera subir para ir a la luna, vaya. O sea, pues nadie sabe pilotear una nave espacial, nomás los que están preparados para ello, vamos pensando. Aquí tengo una nave, el que quiera ir a la luna puede ir cuando quiera. Pues, ¿quién va a ir? Nadie, o sea, todos quieren, pero nadie puede. Bueno, la ley es así, la ley es lo que Dios pide a la humanidad, pero nadie la puede cumplir, ¿sí? O sea, recordemos el pasaje ese donde Jesús está con un joven rico que le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Dice, pues cumple la ley. Dice, ya la cumplo toda. Dice, muy bien. Dice, pues entonces ahora que ya cumples toda la ley, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí dijo el chavo, no, pues no. Y se fue triste, porque pues, o sea, no era tan fácil. ¿Me explico? No, uno piensa que sí, pero en realidad nadie la cumple. Dice San Pablo, no hay ni siquiera uno que la cumpla. Y todos estamos condenados a la muerte. Dice, no hay ni siquiera uno que sea justo. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que la cumpla. Esa es la ley. La ley nos sirve para entender que yo no soy autónomo, suficiente, independiente y que yo siempre voy a estar haciendo algo equivocadamente y algo en contra de Dios, porque esa es la naturaleza pecadora que tengo corrompida, mi naturaleza. Dice, pero el otro concepto, la otra doctrina es el evangelio. Y el evangelio no te está pidiendo condición. El evangelio es gracia, el evangelio es un regalo de Dios. Cristo mismo es el regalo de Dios hacia la humanidad. Cristo mismo se regaló, Dios mismo se regaló a sí mismo para la humanidad. Entonces, cuando una persona acongojada por el pecado que ve a partir de conocer la ley, ¿sí? A partir de saber que está mal y de que su vida, por muy bonita que esté, o por muy bonita que esté, no cumple con las expectativas de Dios, tiene que entender que tiene que pedir perdón y tiene que pedir la gracia de Dios. Y es cuando entonces el evangelio funciona. O sea, esto es sumamente amplio, no es tan sencillo como lo estoy explicando o tratando de explicar, pero es para que entendamos que cuando nosotros hacemos el oficio de las llaves, es cuando nosotros le estamos comunicando a la persona, al pecador arrepentido de sus pecados, ¿sí? De que está arrepentido de lo que hizo y de que acepta la justificación de Cristo para redimir sus pecados. Ese es el oficio de las llaves. Entonces, ese es un trabajo que nos encomendó el Señor a todos. Dice, habiendo dicho eso, sopló, le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Sí? No está diciendo que yo se los voy a perdonar, yo se los voy a comunicar. Recordemos que nosotros estamos aquí, como dice San Pablo, como embajadores de Dios. Nos hizo embajadores, o sea, nosotros proclamamos. Para explicar lo que es un embajador, es un representante
En el caso de una nación, ¿sí? Si el embajador de un país, ¿sí?, va a otro país y firma un acuerdo de lo que tú quieras, el acuerdo es válido porque él representa al gobierno de ese país, ¿sí? O sea, no va el presidente o el Congreso, va el representante, que es el embajador, y firmando el documento, si el embajador está autorizado, firma el documento y tiene validez, ¿sí? No va a venir al otro país a que lo firmen todos los del Congreso y el presidente. No, con el embajador es suficiente. Si está en su función y está de acuerdo, no pasa nada. Entonces, nosotros somos esos embajadores. Nosotros estamos para proclamar y para decir, estás perdonado, ¿sí? Esa es una práctica que hace la Iglesia romana muy común, nomás que la mezcla. Aquí está el problema. El problema no es que haya una confesión, porque yo puedo ir con un hermano cristiano y confesarle, decirle, mira, hermano, quiero confesarme contigo. Claro que sí, hermano, pásale. Y mira, es que yo hice esto, hice el otro, y mi hermano me escucha. ¿Sí? ¿Me explico? Eso no es ninguna cosa mala, ¿sí? Nomás que el problema es que se combina, porque nuestra mente no acepta la gracia de Dios como regalo. Tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué hacen en la Iglesia romana generalmente? No, pues tienes que hacer esto, hay que rezar, hay que hacer, hay que llevar, hay que traer. Y entonces ahí estamos mezclando gracia con ley. La gracia, el Evangelio no tiene ninguna cosa que tú hagas, ni ninguna cosa que tú aportes, ¿sí? Y tenemos un gran problema en la Iglesia cristiana, que confundimos y mezclamos la ley y el Evangelio, ¿sí? Porque nosotros mismos nos imponemos. Es que si tú quieres que el Señor te haga caso, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que llevar, traer, subir, pagar dinero, cosas de ese tipo. Todo eso está fuera del concepto de la gracia. La gracia es un regalo completo. No te pide condiciones, lo que te pide es fe, ¿sí? Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros combinamos cosas, estamos hablando de ley y no de gracia. Entonces, si se fijan, es un artículo muy delicado, bastante delicado, ¿sí? Muy complejo, de hecho. Tenemos que estudiar un poco más respecto a esto, porque cuando nosotros estamos escuchando a un hermano acongojado por el pecado, ¿sí?, nosotros tenemos que proclamarle la gracia de Dios. O sea, sí, hermano, tiene usted razón y qué bueno que usted lo está notando, porque eso que hizo es contrario a lo que Dios quiere que haga. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Cree usted que la gracia de Dios y la muerte en el Calvario de Cristo cubre su maldad y su pecado? Sí, sí lo creo. Entonces, en el nombre de Cristo, se le perdona sus pecados, Dios le perdona sus pecados. O sea, no que yo se los perdono, ¿sí?, para que no lo entendamos así de, no, yo como, no. Nosotros proclamamos el perdón, ¿sí? Por eso lo decimos así en primer, te perdono tus pecados, ¿sí?, en el nombre de Cristo, no yo, sino en el nombre de Cristo, y por tener un corazón humillado, contrito, y reconociendo a Cristo como el autor y consumador de la fe, en su nombre tus pecados son perdonados, ¿sí? Ese es el oficio de las llaves, ¿sí? Lo que pasa es que lo vemos muy estigmatizado y lo hacemos mal. Por eso es que en la Iglesia cristiana no se lleva a cabo tanto esto de la confesión, ¿sí? Ni la confesión pública ni la confesión privada. En la Iglesia luterana, por ejemplo, ¿sí?, curiosamente fueron los primeros en rebelarse en contra de Roma, pero también son los que conservan más elementos de la Iglesia primitiva, ¿sí?, de la Iglesia primitiva. No olvídense de lo romano, de la Iglesia primitiva, donde usaban esto. Entonces se utiliza la confesión de pecados pública, ¿sí?, la declaración de perdón público, y también se utiliza la confesión de pecados en privado y la declaración de perdón en privado. O sea, el pastor, principalmente el pastor es el que lo hace, pero también lo puede hacer un cristiano, cualquiera, de que cuando viene una persona acongojada y tú le declaras y le dices, mira, es que en la ley esto y esto, para que te des cuenta que eres un pecador. O sea, la ley nos sirve a nosotros para entender que somos pecadores y que no la podemos cumplir. ¿Me explico? Una vez que la persona llega a ese punto que solamente es
Es el Espíritu Santo el que puede hacer esto, el que puede entender. Son cosas espirituales que la lógica humana no las va a entender, pero el Espíritu Santo sí es capaz. Por eso es importante mencionar la ley, para que la persona entienda que no puede hacerlo, ¿sí? que está vedado su vista, no podría alcanzar nada de eso. Cuando la ley y la palabra de Dios le ajusta su vida, y dice, no, pues sí es cierto, no puedo hacerlo. Entonces es cuando llega el Evangelio. Lo que tú no puedes hacer, Cristo ya lo hizo por ti. Y empezamos a darle el Evangelio para que ese corazón acongojado, atribulado, ¿sí?, esté en su parte más específica para recibir la gracia de Dios. Por eso es importante, y es un tema que vamos a tener que entender, pero ahorita nomás lo estoy mencionando superficialmente, pero esto es un tema tremendo. Se podría decir que, como dicen algunos especialistas, el que entienda bien la diferencia entre ley y evangelio, ya entendió todo, básicamente. ¿Me explico? Ya entendió todo, porque ahí está claramente la diferencia y la gracia de Dios. Esperemos que esto sea para un crecimiento espiritual para todos nosotros. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, que lo demás lo añadirá el Señor.